Parte 4. Investigación del impacto de la longitud de las aspas y la altura de la torre. En las partes anteriores de esta serie de videos, evaluamos la factibilidad financiera de un parque eólico ubicado en un sitio con vientos fuertes, utilizando una elección particular de turbina, la cual era apropiada para el sitio. Veamos cómo se comportaría si se usara en un sitio con vientos más moderados. Volveremos al Atlas Eólico Mundial y analizaremos nuestra ubicación actual cerca de St. Lawrence, Newfoundland. A 100 metros del suelo, la velocidad del viento es de unos 9.3 metros por segundo, o incluso superior. Ahora veamos esto en términos de densidad de potencia. Dibujando un rectángulo de aproximadamente 100 kilómetros cuadrados, observamos que los buenos sitios eólicos en el área tienen una densidad de energía eólica de alrededor de 1000 vatios por metro cuadrado a esta misma altura. Si ampliamos el mapa, inmediatamente notamos que Newfoundland se muestra más naranja y roja que la mayoría de las otras partes del mundo, lo que significa que allí hay bastante viento. En contraste, gran parte de Sudamérica se ve bastante azul, lo que indica un recurso eólico más débil. Pero aún así hay buenos lugares que lucen prometedores. Por ejemplo, el estrado de Río Grande do Norte en Brasil tiene algunas zonas con mayor densidad de energía eólica. Si analizamos solo una región cercana a la costa, encontramos sitios con velocidades de viento promedio de casi 9.3 metros por segundo. Esto es muy cercano a St. Lawrence, pero recordemos que la potencia en el viento varía con el cubo de su velocidad, la densidad de energía del viento o la cantidad de energía disponible en un área de 1 metro cuadrado en el plano del rotor de la turbina es de alrededor de 580 vatios por metro cuadrado, casi un 50% menos que los cerca de 1000 vatios por metro cuadrado disponibles en St. Lawrence. Volviendo a RedScreen, en la página de ubicación, hacemos clic en Seleccionar ubicación de datos meteorológicos. Navegando hacia el noreste de Brasil, arrastramos el pin de ubicación a nuestro sitio. RedScreen selecciona Natal como la ubicación más cercana para los datos climáticos. Hacemos clic en Pegar datos para aceptar esta selección. Al examinar los datos climáticos de este sitio, notamos algunas diferencias con respecto a Newfoundland. En primer lugar, según RedScreen, la velocidad media anual del viento a 10 metros sobre el suelo es de 4.3 metros por segundo, muy inferior a los 6.5 metros por segundo medidos en St. Lawrence. En segundo lugar, las temperaturas medias del aire aquí son más de 20 grados centígrados más cálidas que en St. Lawrence. En tercer lugar, la presión atmosférica es un poco más baja que en St. Lawrence. Se nos ocurren un par de preguntas. ¿Cómo afectará el aire cálido y menos denso a la producción de las turbinas? Y ¿la estimación de RedScreen de la velocidad del viento a 10 metros se traduce en algo comparable a 9.3 metros por segundo a 100 metros, como lo indica el Atlas Eólico Global? Veamos. En la página de energía, copiamos los valores de la columna que muestra los datos climáticos en las celdas de entrada de datos. Al desplazarnos hasta la parte inferior de la página de energía, el impacto del clima cálido con aire menos denso se revela en el coeficiente de temperatura. En el caso de St. Lawrence, fue de 1.035. Aquí es 0.961. Esto corresponde a un ajuste a la baja en la producción del parque eólico de más del 7% en comparación con St. Lawrence. Si cambiamos temporalmente la altura del eje a 100 metros, vemos que estos 4.3 metros por segundo a 10 metros de altura se traducen en solo 5.9 metros por segundo a 100 metros, mucho menos
que los casi 9.3 metros por segundo del Atlas Eólico Global. Esto demuestra que, si bien a veces la medición de la velocidad del viento en la base de datos climáticos de RedScreen puede proporcionar una estimación útil para un parque eólico como en St. Lawrence, a menudo no es así. Una fuente de datos de alta resolución y precisión cerca de la altura del eje es esencial. Ahora veamos un enfoque ligeramente diferente para especificar el recurso eólico. Usaremos la densidad de energía eólica en lugar de la velocidad del viento del Atlas Eólico Global. Para el método de evaluación de recursos, seleccionamos la densidad de potencia eólica. Luego, en la celda de densidad de potencia eólica, ingresamos 580 vatios por metro cuadrado. Dejando los otros valores iguales, encontramos que esto da como resultado un factor de planta del 29.4%. Esto es mucho más bajo que el 40% de St. Lawrence. Sería difícil construir un proyecto rentable con un factor de planta tan bajo. De hecho, manteniendo los costos como están, podríamos usar el panel de control para determinar cuánto tendría que pagarse al proyecto por kilovatio hora para que sea rentable. En la página de energía, ajustamos la tarifa de exportación de electricidad hasta que la tasa interna de retorno del capital antes de impuestos sea igual a la tasa de descuento del 9% y, por lo tanto, el valor presente neto sea cero. Resulta que al proyecto habría que pagarle alrededor de 8.13 centavos canadienses por kilovatio hora para que fuera rentable. Afortunadamente, la industria eólica ha hecho mucho para mejorar el rendimiento de las turbinas en regímenes de velocidad del viento moderada y baja. La primera táctica es utilizar aspas de rotor más largas o trenes de transmisión más pequeños para un tamaño de rotor determinado. La segunda es utilizar torres más altas. Independientemente de la potencia nominal del tren de transmisión, la potencia de entrada con la que debe trabajar una turbina está relacionada con el área barrida del rotor. Si el recurso eólico es débil, las aspas más largas aumentarán la potencia y elevarán el factor de planta, suponiendo que el generador se mantenga igual. En la base de datos de productos de RedScreen, vemos que la misma turbina V90 está disponible en una versión de 1.8 megavatios y también cuenta con un rotor de 90 metros, con una potencia nominal menor, pero del mismo tamaño de rotor. El factor de planta debería aumentar. Seleccionaremos la versión con la torre de 95 metros. Es ligeramente más alta que la turbina que teníamos hasta ahora. Entonces, para ser consistentes, sobreescribiremos la altura del eje con 90 metros. Ahora, el factor de planta es del 37.6%, lo cual es mucho mejor. Por otro lado, todos los costos fijos asociados a este parque eólico se han mantenido más o menos igual, pero la capacidad nominal ha caído a 48.6 megavatios. En la página de finanzas, el resultado ha sido positivo. La tasa interna de retorno, o TIR, ha pasado del 9 al 11.6%. Anteriormente demostramos que la velocidad del viento generalmente aumenta con la altura. Esto sugiere que si pudiéramos encontrar una versión de esta turbina con una torre más alta, también podríamos ver una mejora en el factor de planta. Si introducimos 120 metros como altura del eje, el factor de planta se eleva al 39.8%. Esto es para un coeficiente de cizallamiento del viento de 0.14. Si este fuera de 0.25, el factor de planta sería del 40.8%, ya que la velocidad del viento aumenta en una cantidad mayor para un aumento dado de la altura. ¿Sería razonable introducir
0.25 como coeficiente de cizallamiento del viento. Después de todo, nuestro proyecto luce mejor así. Desafortunadamente, no podemos especificar cualquier valor que querramos. Nuestra elección debe reflejar la rugosidad del terreno. A una altura determinada del suelo, un terreno más rugoso desacelera más el viento, lo que da lugar a mayor cizallamiento del viento. Pero esta desaceleración también afecta nuestra medición de velocidad, por lo que si el terreno es más rugoso, es menos probable que hayamos encontrado una velocidad del viento alta para empezar. Tal vez la velocidad del viento en nuestro sitio es alta debido a la baja rugosidad. El Atlas Eólico Mundial proporciona información sobre la rugosidad. Como especulamos, la zona seleccionada debido a su mayor velocidad del viento tiene una longitud de rugosidad muy baja. Esto indica que el terreno no frena mucho el viento, excepto cuando se mide muy cerca del suelo. Por lo tanto, será mejor que nos quedemos con un coeficiente de cizallamiento del viento bajo, como el de 0.14 que usamos originalmente. Ahora nuestra tasa interna de retorno antes de impuestos es de 13.6%, si el precio es de aproximadamente 8.13 céntimos por kilovatio hora. Usando el panel de control, podemos mostrar que el proyecto alcanzaría el punto de equilibrio con el precio de la electricidad por debajo de los 7.1 centavos canadienses por kilovatio hora. Esto lo determinamos luego de varias iteraciones. Por supuesto, las torres más altas cuestan más, y esto no se reflejó en el análisis, pero también utilizamos un tren de transmisión significativamente más pequeño, que podría costar menos, y no ajustamos los costos fijos en absoluto, aunque estos podrían no ser perfectamente invariables con el tamaño del proyecto. En el mundo real, necesitaríamos refinar este análisis con datos de costos reales. Antes de compartir este análisis, podemos organizarlo un poco más. Cambiaremos el nombre a Parque Eólico de 50 megavatios para reflejar la capacidad actualizada del proyecto. Además, eliminaremos las 4 versiones del proyecto generadas por el analizador de energía virtual que no utilizamos, a pesar de que han sido deseleccionadas en la tabla de incluir sistema y no afectan para nada nuestro análisis. Podrían causar confusión. Los eliminaremos haciendo clic con el botón derecho y seleccionando Eliminar. Con esto concluimos esta serie de videos sobre cómo analizar proyectos de energía eólica conectados a la red con RedScreen Expert. Si les pareció útil, es posible que deseen seguir viendo los otros videos de RedScreen, que encontrarán haciendo clic en el icono de aprendizaje en línea, a la derecha de la pantalla de inicio en la pestaña de archivo.